Bueno, Hola, hola, hola. Saludamos a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera. Yo soy Silvia Rivera y este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras. Bienvenidos a todos los que ven este programa. El día de hoy nos encontramos con el escritor mexicano Dylan Chino. Él es autor de la obra que presentaremos el día de hoy, que es Carnes, Huesos y Pellejos, que está publicada con el sello editorial Alas de Cuervo. Dylan, bienvenido. El espacio ¿qué es tal? todo tuyo. Muchas gracias por el espacio. Me siento muy bienvenido. Igual espero disfruten un poquito de la charla, que les resulta amena. Claro. Bueno, Dylan, a mí me gusta abrir este espacio de entrevistas preguntando un poquito por los escritores, cómo ha sido su vida, qué los llevó a decidir convertirse en escritores, cuáles han sido esas experiencias que te convierten en la persona que eres hoy. En fin de cuentas, quién es Dylan Chino y cómo llegó a las letras. Ok, bueno, me parece que pensando un poquito en el recorrido, a lo mejor que no es mucho, no creo tener mucho tiempo también con la escritura, pero a lo mejor ahí en CCH, ¿no? En esta parte del bachillerato, empecé a sentirme convocado de alguna manera, conforme iba leyendo autores, a lo mejor rescatar un poco de eso y poco a poco se fue formando de repente pues media cuartilla de un texto, ¿no? Que tenía cierta forma, me empezó a caer bien eso también, en particular en la vida en general también, y conforme también lo iba escribiendo, sentía que algo se podía decir desde ahí, ¿no? Que había un poquito más que se podía rescatar, que valía la pena seguir escribiendo también. Fue un proceso largo, en realidad he escrito como de manera en libretas sueltas, por ejemplo, unos 10 años, en realidad nunca lo tomé tan en serio pensando que se podría pues poner al público, ¿no? Eran escritos como, a lo mejor desde la intimidad, desde lo privado, ¿no? Que eran para ser releídos, pues a lo mejor para mí, para mis entendimientos, para mi vida en el día a día. Y sí, nos fuimos animando. En realidad aún pensamos que se puede hacer más. Sin embargo, bueno, este momento nos parecía de alguna manera adecuado, ¿no? Llevamos una trayectoria corta. Bueno, también hemos participado en algunos eventos para poder, pues ir a leer, ir a compartirnos, a compartir con más escritores. Pues en general el mundo de la escritura es muy lindo. Hay muchas maneras de adentrarse, hay muchas maneras también de ir encontrándonos en la escritura. Eh, bueno, sí, este libro llegó de alguna manera como una provocación, también como una invitación para mí mismo, para sí, aceptar y asegurar que había algo que decir, ¿no? Que de alguna manera el día a día se tenía que transformar, se tenía que buscar algunas formas, pues de apalabrar aquellos momentos que a lo mejor podían ser difíciles, ¿no? A lo mejor incómodos, conflictivos, dolorosos. Me parece que por ahí ha ido el recorrido y siempre hemos intentado como eso, traer sobre la mesa las incomodidades, las inseguridades, ¿no? La parte visceral a lo mejor, ¿no? Este, pues sí, en realidad nos hemos sentido muy bienvenidos en esta pequeña trayectoria que llevamos, pero sí es un esfuerzo constante, la verdad es que sí. eh, Ha sido a veces complicado, pero tiene sus frutos, me parece que tiene sus frutos. Bueno, sí, el camino del escritor creo yo que lo han repetido una y otra vez mis invitados a este programa. Es difícil, puede ser muy desagradecido, pero también es muy gratificante. Realmente requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación y muchas ganas enfrentarse a querer hacer parte de este gremio y convertir a las letras en una profesión, no solamente en un estilo de vida, porque aquí creemos abiertamente que la literatura puede ser terapéutica, que ir de la mano de la literatura también es ir de la mano de la salud mental de alguna manera y que expresar eso, como tú lo dices, esas incomodidades, esos momentos turbios, esos dolores, eso visceral, eso que siempre tenemos ahí como humanos entre pecho y espada. Entonces, es importante, pero ya aventarse y lanzarse al mundo editorial con todos los procesos, los requisitos, también el esfuerzo que hay que poner a la hora de publicar un libro y además hacerte promoción y moverte y hacer que tu libro empiece a llegar es un proceso difícil, pero aquí lo comparábamos como con el parto.
Es ese niño que estuvo uno gestando y que al fin está ahí en el mundo y que ya es muy difícil tener control sobre lo que sucede, pero también trae muchas alegrías a ser parte de este mundo. Así que bienvenido al espacio de las letras. Procuramos ser gente muy agradable y muy chévere para que se fortalezca al menos esta red de escritura latinoamericana. Así que un gusto tenerte con nosotros y que hagas parte de la familia Letras Negras. No, de verdad, pues desde el principio me sentí muy bien recibido. La verdad es que la bienvenida en el grupo editorial es regocijante, ¿no? Uno se siente en casa, se siente en un hogar de repente, ¿no? El acompañamiento pues ha sido lo que uno espera, ¿no? De repente sí, hay dudas, hay incertidumbre, pero pues la cercanía con la editorial ha sido como lo que uno esperaría, ¿no? Bueno, y de repente venir desde, como lo dices, ¿no? Desde a lo mejor lugares que uno no entendería que se publica, ¿no? Que hay un recorrido, que hay una disciplina, que hay una revisión, que hay una maqueta. Bueno, todo esto que implica, la verdad, yo tampoco lo imaginaba, ¿no? Es decir, yo escribía como por escribir, mejor sin forma, sin ideas muy claras, pero bueno, ¿no? Es este el trabajo, ¿no? Que venimos haciendo, que me parece muy importante y la manera en cómo lo han hecho también, ¿no? Pues se agradece, ¿no? Siempre se agradece algo así. Bueno, ¿qué le parece si ya que estamos hablando un poquito de cómo se escribe, de la forma de escribir, de lo difícil que también es consolidar una buena pluma, ¿cierto? Afinar la pluma y el proceso que implica ir mejorando poco a poco las técnicas. Yo creo que este es un espacio en donde las primeras obras que uno saca, uno sabe que no son perfectas, que uno está en ese proceso de ir consolidándose, que ir engrandeciendo su caja de herramientas, porque somos como una suerte de carpinteros que vamos aprendiendo todo el tiempo nuevas cosas y las vamos guardando para tratar de anexarlas, pero que en un principio puede ser difícil y más cuando uno no empieza a escribir con la clara convicción de estoy escribiendo ya para un público, para que alguien más conozca esto que estoy haciendo, sino que cuando uno hace un ejercicio íntimo también se permite que tenga simbolismo para uno como un particular y cuando las cosas requieren un simbolismo más general, pues el tratamiento suele ser distinto a la hora de escribir, pero eso es lo bonito de escribir. No hay solo una oportunidad para hacer esto y hacerlo perfecto y ser un bestseller y convertirte, no. Tenemos muchísimas oportunidades hasta el fin de nuestros días para estar escribiendo, perfeccionando e intentando que eso que a nosotros nos permite ser, nos permite encontrar simbolismos, pueda trasladarse a un público más grande y ellos encuentren eso que nosotros como escritores tratamos de entregarles de alguna manera. Entonces, no sé si quieras hablarnos un poquito de cómo fue la construcción precisamente de Carnes, Huesos y Pellejos, cómo escogiste los textos, cómo se escribieron, el tiempo que hay entre cada uno de los textos, no sé, eso que tú hiciste para que salga a la luz este libro. Sí, pues en realidad fue una recopilación así de algunos años. Me parece que hace un año, 2 años, fue como que lo tomamos un poquito más en serio de decir, bueno, ya hay bastantes textos, hay cosas que nos parecen interesantes, que nos parecen ahí convocantes, ¿no? Que no solo a nosotros, sino a algún corazón por ahí perdido o en soledad o extrañado que le pueden resultar como una escucha distinta. Entonces fuimos buscando, fuimos releyendo también, cambiando algunas cosas y bastantes cosas a veces, que en algún momento nos parecían con mucho sentido, ¿no? Nos parecían que decían muchas cosas y que posteriormente decíamos, bueno, aquí se pueden cambiar casi todo o se eliminaban totalmente. Eh, pues sí, el recorrido fue a lo mejor de 5 o 6 años con la recopilación de textos. Al final fuimos tomando algunos que nos decían eh, algo del cuerpo, algo del temblor del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, el título, ¿no? Decir carnes, huesos y pellejos, suena de repente, sí he escuchado comentarios como de, a lo mejor que vas a comprar eh, a la pollería, ¿no? A la carnicería, como, oye, pero este título de qué se trata, ¿no? Desconcierta un poquito a algunas personas, pero la idea era esa tal vez, ¿no? Desconcertar, ¿no? Irnos como un poquito más pues al cuerpo, ¿no? A lo mejor los pellejos, ¿no? Como un residuo totalmente vital, ¿no? Totalmente añadido al cuerpo, que si bien a veces puede resultar como un sobrante, también es algo que se incorpora, es algo que nos puede decir un poquito más, por ejemplo, eso de los pellejos, la carne, ¿no? También, siempre pensando como
como en los lugares de dolor, ¿no? En los lugares donde la carne se habla a sí misma, ¿no? Donde las palabras se acaban. Entonces, ¿qué nos queda? Pues el cuerpo y sus padecimientos, ¿no? Los huesos como lo más propio y lo más adentrado a nosotros mismos. Bueno, de repente esas analogías surgían en el inicio, ¿no? Eran como las formas en que iba tomando su nombre. Nos fuimos convenciendo un poquito más, ¿no? Pensamos que carnes, huesos y pellejos sería como algo adecuado que nos podría ir posibilitando entender como lo visceral, ¿no? Lo crudo, ¿no? De a veces de la realidad y de nuestra realidad y como también la podemos traducir, que a veces desde los lugares que tenemos y desde los aprendizajes es muy complicado poder ponerlo en letras, poder decir esto me duele, ¿no? Esto no está bien, ¿no? Y después de eso intentar hacer algo distinto también es muy complejo. Entonces, estas letras fueron surgiendo desde ese sitio, ¿no? Me parece que este nombre también surge desde ese sitio. Los textos se mueven desde ese sitio. Eh, también eh, fue complicado, fue algo, fue un reto. En realidad, muchas veces pensamos en desistir, ¿no? Porque es algo que también pasa, ¿no? No confiar en algunos textos también, ¿no? Darles un tiempo para que de repente después cobren sentido, ¿no? Que cada texto me parece es una historia distinta. Si bien el libro tiene el nombre como intentar recopilar todo, cada texto sí surge como de un momento, de una idea, ¿no? Al principio intentábamos como ser imaginativos, a lo mejor inventar, ¿no? Inventar dolores, inventar situaciones, ¿no? Que se complejizaran un poquito más, pero poco a poco fuimos descubriendo que en realidad retomábamos la intimidad, ¿no? Retomábamos el propio quehacer en el día a día, retomábamos nuestra propia carne, nuestros propios huesos, nuestros propios pellejos, y nos sorprendía, ¿no? De repente algo que fuera como tan oculto, que se mostrara a lo público, ¿no? Algo que era como íntimo, ¿no? Del dolor que deshace el alma y de repente verlo ahí escrito y decir, bueno, se va a leer, ¿no? Y quién sabe qué se va a entender, ¿no? Pero la propuesta ha sido esa, ¿no? Intentar arrojar lo que se pueda, lo que pueda decirnos un poco más, ¿no? Traducirnos a nosotros mismos también a partir del texto, ¿no? Eh, lo sabemos, ¿no? Hay una parte, hay un paralelismo en lo que nosotros intentamos decir y lo que se va a entender, ¿no? Algo siempre se pierde en ese intento, en ese mensaje. Pero la apuesta es esa, ¿no? Me parece que el arte o, por ejemplo, la escritura, no hay otra manera de hacerlo, ¿no? Siempre hay que apostar a perder, a lo mejor, ¿no? No suena tan cómodo, no suena a lo mejor tan positivo, pero se pierde el miedo, ¿no? Es decir, sabes que puedes perder, entonces puede haber más cosas. Sí, en realidad este texto, pues sí lo queremos mucho, ¿no? Como decía, la analogía del hijo, bueno, es fuerte, pero sí en realidad es algo así, ¿no? Uno está expuesto todo el tiempo, ¿no? Hablar es desnudarse, es mostrarse, es exponerse, entonces también es una postura, pues de valentía de repente, ¿no? Bueno, me parece que es algo de eso lo que hemos venido haciendo con este libro. Bueno, yo creo que experimentar es una de las cosas más positivas que hay en la literatura, arriesgarse, equivocarse. Creo que es un momento por el que todos pasamos de decir, encontrar un estilo, encontrar una forma en la que uno se sienta cómodo diciendo las cosas, implica ensayo y error, implica tener obras de las que uno se siente muy poco orgulloso y tener otras obras que uno dice, esto se acerca mucho más a lo que yo quiero decir porque es la única forma. Creo que si uno se queda estancado esperando a que algo suceda, a que simplemente mejore, a que pueda hacerlo, pero no estoy movilizándome, no estoy creando, no estoy haciendo, pues es imposible que uno logre encontrar esa voz que tanto está tratando de hallar. Y tienes mucha razón en cuanto a lo que escribimos y la interpretación que se le da. Y creo que este texto, en resumidas cuentas, para mí fue una suerte de eso. Fue una suerte de encontrarme con un texto en el que algunas páginas me decían algo y otras no me contaban nada a mí porque no lograba encontrar en ellas algo con qué identificarme, porque creo que de eso se trataba, de que algunos dolores son dolores que comparto contigo y con la narración que hiciste, y hay algunos dolores que me son extraños y ajenos y que no conozco, y al no conocerlos no les encuentro otra trascendencia, a diferencia de otros textos que yo se decía, bueno, aquí hay una impotencia, un deseo por la escritura y el miedo a que esa escritura se desborone, no sea perfecta, hay la insatisfacción con el mundo, pero habían otras cosas que no, y yo creo que eso en la medida en la que se va rotando de lector en lector, cada lector puede encontrar en cada uno de estos
relatos, algo que le cuente a él. Y entonces esto me lleva a la siguiente pregunta que tenía para ti ahorita y es, ¿cómo fue el proceso de decidir en qué género iba a estar enmarcado? Porque una de las cosas que más se me complicó es encontrarle un género a lo que está escrito, porque tiene una suerte de prosa poética, pero también le encuentro algo de un poco de, digamos, filosofía, tratas de en un fragmento muy corto expresar un sentimiento, encontramos que como que tiene un ritmo, pero no se, siento yo que no se está consolidando en ninguno de los géneros que uno vislumbra fácilmente. Tú dices, bueno, esto es esto, estás como en un medio, no sé si decir en un limbo, en donde no termino de identificar desde qué punto te paras para empezar. Entonces quería preguntarte a ti que escribes la obra, cómo consolidas precisamente tu obra, en qué género, qué forma, bueno, el- Pues en realidad agradezco esa lectura porque es eso algo, eso es exactamente lo que buscábamos, como no entrar en ningún sitio y desde ese sitio que solito se empieza a palabrar, como no terminar de entrar en un sitio, no terminar de entrar en el otro, ¿no? Y también que la lectura de repente sea como un poquito, a lo mejor complicada, que no sea como tan de bienvenida al lector, porque sí lo hemos encontrado en muchos comentarios, como de, es como medio, como, no, disruptiva a lo mejor se pierde el ritmo, ¿no? De repente como que sube, baja. Es lo que buscábamos, intentar ser lo más realistas posible, como desde el momento de la, ¿qué será? Pues de la desesperación, ¿no? En un momento como tan humano, en donde uno no podía como tener la mente clara, donde uno podía como ir desvariando, desvaneciéndose, desde ahí escribir, ¿no? No tanto desde, estoy calmado, me siento, le doy forma, escribo y que sea claro, ¿no? Sino más bien desde la confusión real, ¿no? Cuando sucede como un hecho, ¿no? A lo mejor desde una catástrofe, ahí qué puedes decir, ¿no? En ese momento que lo estás sintiendo y viviendo, ¿qué tienes para decir? Bueno, es esto, ¿no? Es disrupción, es caos, es incomprensión, ¿no? Intentábamos que se transmitiera esa incomprensión, como ese estoy perdido, ¿no? Ese no sé dónde estoy, ese limbo que comentabas, es lo que intentábamos mostrar, como ese momento de pantano, ese momento de, bueno, puedo decir esto, a lo mejor no sé si sea mucho, pero se puede decir esto, ¿no? No tengo nada claro, tengo muchas dudas, tengo a lo mejor unas ciertas respuestas que pueden ayudar a ir respondiendo, pero no tengo mucho, ¿no? Entonces, la idea era esa, ser un poquito más realistas, ser un poquito más humanos y no ir al final donde uno hace a lo mejor un trámite de las emociones y dice, bueno, sí, estaba con dolor, pero ahora lo he tramitado y ahora puedo decirte que el dolor es bueno para esto, es malo para esto, sino más bien convocarnos en el instante de lo que sucede y desde ahí empezar a escribir, ¿no? Esa es como una de las partes que sí intentamos dejar claro, como dejar en confusión, ¿no? Dejar como, pero ¿y esto qué es, no? Esa es una de las ideas que intentamos plantear, que no entra en ningún sitio porque también en algunos lugares, y es algo que también fuimos eh, sintiendo que en el principio cuando intentábamos escribir, no estábamos con cierta confianza, ¿no? Empezamos a mandar escritos a ciertas revistas y bueno, vimos que eran bien recibidas y dijimos, bueno, tal vez eso nos ayudó a pensar que habría más que decir y en ese sentido también se nos comentaba como, bueno, esto es prosa libre, ¿no? Prosa, bueno, poesía en prosa, ¿no? Hasta minificción, ¿no? Y también era eso, ¿no? Que de repente no nos acomodamos en ningún género, nos parecía que, claro, desde la ignorancia o desde el no ser doctos en estos temas, decíamos, bueno, puedo escribir como yo quiera y después que vaya tomando forma por sí solo, o de repente entrar a los tecnicismos, ¿no? Ser más estricto, también se puede, ¿no? Pero intentábamos que fuera un poquito más bravo el texto, ¿no? Un poquito más, pues sí, arriesgado, ¿no? Que no tuviera tantas transformaciones, que no tuviera tantas traducciones, sino que solo fuera dándose la forma, ¿no? Que cuando se leyera, se le dieran estos malos entendidos, que lo que buscamos también era malos entendidos, ¿no? No dejar nada claro, dejar más preguntas, dejar más cuestiones abiertas, ¿no? Eso es lo que también planteamos, ¿no? Que el dolor no tiene una traducción, ¿no? Que la carne duele y no vamos a encontrar una respuesta, en realidad no la vamos a hacer, ¿no? Vamos a hacer muchos gritos, vamos a buscar respuestas y respuestas y respuestas y en realidad hasta que nos cansemos tomaremos esa. Esa era como idea general, ¿no? Mostrar la incertidumbre, mostrar que no hay respuestas, mostrar que es más complejo que lo que uno cree cuando siente el dolor, cuando siente, pues algo del mundo, ¿no? De cuando viene y nos sorprende. Esa era la idea, dejar como,
un espacio totalmente abierto para decir qué está pasando aquí, ¿no? Más que intentar ser claros y ser transparentes, era algo de esa parte, ¿no? De intentar transmitir esa parte de la incertidumbre, ¿no? Era un poquito eso. Con eso fue. Yo creo que se logra, porque claro, uno está, cuando, bueno, al menos lo digo desde mi experiencia como lector, uno está buscando precisamente que le cuenten a uno algo, encontrar la historia, hilar los puntos. Yo creo que aquí sí se puede hilar algo, creo que sí puede uno encontrar una temática en general de la obra, porque entonces encuentras que hay que ser recurrente ciertos dolores, que se es recurrente ciertos enojos, cierta frustración con las desigualdades, cierta frustración con temas muy particulares que uno logra en algunos puntos encontrar. Algunos de los relatos para mí fueron incomprensibles. Una de las cosas que me pareció muy curiosas es que no encontraba ninguna relación entre los títulos y el desarrollo de los textos. Era como el título era, por ejemplo, eh, gotas y gotas. Y el texto no mencionaba nada sobre gotas, estaba ubicado en otro lugar, en otra cosa. Entonces uno es como está tan acostumbrado a estar enmarcado en que cada vez que uno lee algo, logra encontrarle un sentido completo, porque los escritores se esfuerzan en darle a uno un sentido completo de las cosas. Estaba precisamente frustrada porque decía, yo creo que no estoy entendiendo la lectura. Entonces, en la medida en que la avanzaba, yo decía, no puede ser que no esté entendiendo, que no esté entendiendo qué está pasando. Entonces empecé a avanzar y dije, bueno, ya sé que el formato del libro me está presentado así y que tal vez se trata de las sensaciones y no tanto del contenido, tal vez se trata de otras cosas. Y es ahí donde llega uno a, como lector, a tener que solucionar. Por ejemplo, a mí como lectora soy una lectora que soluciona. No estoy entendiendo, pues bueno, no estoy entendiendo en lo lógico, pero qué sensaciones me está dejando esto. A algo sí logro asociar, que no logro asociar. Y si ese es tu propósito, sí como lectores, te sientes en ese punto como de irrealidad, ¿qué está pasando? ¿Qué tratas de hacer con esto? ¿Cierto? Le pregunta uno como el escritor qué está tratando de hacer con lo que está proponiendo. Siento yo que puede ser una apuesta arriesgada, puede ser una apuesta arriesgada la forma en la que está, porque yo creo que termina siendo como esta técnica del flujo de conciencia, y es inmediatamente me está sucediendo un hecho, todo ese revuelto que tengo lo vomito, lo voy poniendo, ya lo arreglo formalmente, que es como que tenga una puntuación, digamos, correcta, arreglarlo ortotipográficamente, pero lo que quiero agarrar es un momento particular de la vida que está atravesado tanto por el pensamiento como por las emociones, y como por lo humano que no es organizado, lo humano que sale sin una forma, que está amorfo. Y creo que eso es cada uno de los fragmentos eh, que, que pones. A mí, en lo personal, me parece que tal vez la forma en la que está organizado el libro es un poco cansado porque hay un texto sobre el otro, no hay posibilidad de que uno como lector tenga como un pestañeo de pauso, porque además creo yo que el libro es como uno encima del otro y todos están muy cargados tal vez de melancolía, de enojo, de no resolución. Es como hay un problema, aquí hay un problema. Te lo pongo, haga usted con eso lo que quiera. Haga usted con eso lo que quiera porque vamos a pasar a otro problema que también existe y que también está horrible y que también no tiene solución. Por ejemplo, planteas mucho una y otra vez desde diferentes lugares la postura en cuanto a la percepción de la muerte. Eso fue uno de los temas que creo que es más recurrente en tu texto y es cómo pensamos la muerte. Entonces, la muerte la interpretas, la vuelves a reinterpretar, un acercamiento más amoroso a la muerte, un acercamiento más temeroso a la muerte, una resignación ante la muerte. Entonces creo que es en ese sentido, siento yo que puede ser una apuesta para mí complicada en este punto, pero no digo que no pueda ser un buen ejercicio para uno continuar explorando por esa rama. Creo que sí, creo que estamos acostumbrados al canon de escritura y el canon de escritura de alguna forma nos impide que podamos como expandir
de lectura. Y estos libros traen precisamente ese reto. También juega un poquito con cuál es tu límite de frustración. ¿Cuánto va a aguantar usted como lector si no le están dando lo que usted quiere, ¿cierto? Que ese es uno de los retos. ¿Cuánto aguanta usted sin entrar en decir, necesito inicio, nudo y desenlace, necesito que esto tenga lo conocido, a lo que voy? Y en ese sentido me parece bueno e innovador, porque hasta hace muy poco estuve leyendo, creo que era como un manga o una historieta, y me fue súper difícil porque eran burbujas de diálogo y las burbujas de diálogo no estaban en orden. Era como que tenías que intuir la imagen más el diálogo y tratar de seguir la secuencia y me di cuenta que no podía. Estaba ahí frustrada tratando una y otra vez de entender cuál era el sentido lógico, cómo tenía que moverme para poder entender y no entendía. Entonces eso ya es como la incapacidad que tiene uno como lector de ahondar en algunos temas y ese fue como mi punto medio en la lectura, ¿cierto? Como frustrada, pero al mismo tiempo tratando de encontrar el sentido, pero al final dije, sí, esto es una suerte de no respuestas de nada, sino reflexiones. Entonces yo digo que para mí es un libro de reflexiones particulares de diferentes temas que son comunes como personas de Latinoamérica, porque también hablas mucho de ciertos temas que yo digo, bueno, esto podría, algunos de estos temas pasan mucho en mi país, la gente que se levanta y trabaja y está insatisfecha en la vida y que repite y repite y repite eso y al final de cuentas no hay sentido para levantarse todos los días, hacer lo mismo con un sueldo muy bajo, con hambre, sin dinero en los bolsillos. Creo que todos esos planteamientos sí los encuentro a lo largo de los textos, pero no sé, creo que depende de uno como lector qué le llega y qué no le llega. Hay cosas que uno como lector logra entender porque se siente identificado. Tu problema también es el mío, puedo verlo. Pero yo creo que si alguien lee el mismo texto que yo, este mismo texto, podría interpretarlo con otra situación de su vida que tenga que ver con otra cosa. Entonces, eso es lo que pasa. Creo que hay mucha claridad en los temas e igual de forma que no hay ninguna claridad en los temas. Sí, en realidad buscábamos eso, ¿no? Nos ha costado trabajo ser claros en la no claridad, ¿no? Poder plantear esto nos costó mucho trabajo. Y sí, de repente cuando empezamos a hacerlo, encontramos como este recibimiento de, bueno, esto es confuso, ¿no? De repente es un arrebato, es bravo, es crudo, ¿no? Como hacia dónde va o de dónde nace. Y era eso, ¿no? Más bien intentar mostrar desde la confusión, que la confusión es eso, es preguntas en respuestas, es dónde estoy, dónde voy, ¿no? Y de repente no hay un inicio para esas preguntas, y entonces regresas y regresas y regresas, y de repente estás hasta enfrente, y dices, bueno, ¿es a la derecha o a la izquierda? Pues no, es para arriba. En realidad era eso, intentamos poner esa incertidumbre como sobre la mesa, ¿no? Eso era, ese fue como el punto inicial, y sí, en realidad, una bienvenida a esos textos. Sí es complicado también, ¿no? Desde la cercanía, también tenemos que es como una propuesta de repente, pues cansada, de repente, oye, pero ya dime algo, ¿no? Pero dime cómo comienza, dime dónde termina, dime, pues tradúcemelo, ¿no? En realidad es lo que no queríamos, ¿no? Que todo estuviera traducido, que fuera una guerra constante, ¿no? Que fuera voy a ver qué entiendo, y más que voy a ver qué entiendo, voy a ver qué podemos inventar desde estos sitios, ¿no? ¿Cuál es mi respuesta para esto, ¿no? Era más eso, ¿no? Lo crudo, algo que no se hubiera ni vomitado, ni digerido, ni transformado, sino que fuera como en el momento mismo de lo crudo, de lo visceral, que salen las tripas del estómago, ¿no? Que surge y aparece y ahora qué vas a hacer, ¿no? Más bien era algo de ese estilo, ¿no? Ujú. Y es algo que se está haciendo. Es algo que ya he visto un par de veces. Por eso te decía que lo encuentro también un poco atravesado como por la prosa poética, la prosa filosófica, pero no termina de ser ni prosa filosófica ni prosa poética, porque a veces tiene un tinte poético, porque digamos este texto lo requiere, pero no está a lo largo de todo el texto. Como que lo he visto, este formato, en poesía, este formato yo le llamo flujo de conciencia, que es como lo que vamos pensando sin necesidad de acomodarlo a ninguna forma en particular y me parece muy chévere
porque también depende del punto de vista en el que uno esté parado, cómo sale ese flujo de conciencia, porque no es lo mismo tu flujo de conciencia que mi flujo de conciencia, que el flujo de conciencia de la señora de la tienda, que creo que todos en algún punto tenemos ese sobrepensamiento en la cabeza y los estímulos, estamos construyendo para esos estímulos, y cuando una persona u otra lo escribe, aparece de forma totalmente diferente y dice cosas diferentes. En este caso, creo yo que a lo largo de tu texto encuentro una melancolía sobre la existencia, ¿sí? Existir ya es un problema grande que está dividido con microproblemas en los que todos estamos todo el tiempo inmersos, pero que tampoco hay como tiempo de solucionarlos, ¿sí? No puedes solucionar la tristeza por la muerte, te vas a morir de todas maneras, ¿cierto? Es cómo abordo eso, cómo abordo la insatisfacción por la realidad, porque la realidad para muchas personas es absolutamente insatisfacción. No, no, uno no quiere estar aquí, pero tampoco quiere morir, porque esa es también la lucha que encuentro, así que no queremos estar aquí, no, no quiero ocuparme de nada, pero sigo existiendo y existir ya tiene sus cargas. Entonces, yo creo que esta sí es una buena apuesta en general literaria que ya he visto en otras personas y que lo van haciendo desde diferentes lugares. Me gustaría saber, tú si sientes que este es un lugar para ti, por ejemplo, esta forma de escritura, y si tuvieras que volver a hablar de otros temas de la realidad, ¿volverías a hacerlo en este mismo formato? Porque escribir flujo de conciencia y enmarcarlo en un formato es diferente, ¿cierto? El contenido que tiene puede ser el mismo, pero la forma en la que presento el contenido también es importante, aunque tengo que abonar que en tu libro veo que hay juegos de palabras, que es muy de la prosa poética, algunas palabras están separadas como para enmarcar una pausa, como para enmarcar un escalonamiento. Yo pensaba que las palabras que estaban en mayúscula juntas como que formaban un texto del mismo carácter del que ya venías formulando, entonces ahí estaba tratando de juntar todas las palabras que estaban en mayúscula a lo largo del texto, como para saber si ahí había un texto completo en solamente esas palabras, porque también a veces pasa que los escritores le están poniendo a usted jueguecillos y cositas para que te vayas animando, porque eso ayuda precisamente a que cuando el texto, digamos, es introspectivo, el lector tenga no solamente que estar forzando el entender la introspección de otro, que ya es difícil entender la introspección de otro, sino que le agrega esto. Entonces eso me lleva a mi pregunta, ¿lo pondrías en otro formato? Y si lo pusieras en otro formato, ¿cuál podría ser ese formato? Pues ya no lo he pensado mucho. En realidad, todo lo que hemos escrito también se da como o sea, genuinamente, ¿no? En realidad, se trabaja bastante con el texto, pero regresamos como a estos orígenes, ¿no? De que la manera y la forma, la estructura, no podemos como de repente cambiarla tanto porque sin darnos cuenta, regresamos un poquito a esa manera, ¿no? A lo mejor arrebatada, entrecortada, ¿no? El sinsentido se va y baja. Sí, pero en realidad estaríamos muy, muy, muy abiertos a seguir explorando, ¿no? Me parece que esto no se acaba, en realidad hay muchas maneras, ¿no? De irlo presentando y que las ideas a lo mejor sean un poquito más amenas, ¿no? Que sean más bienvenidas con el lector, que se le permita a lo mejor entrar pues caminando, ¿no? Y no a lo mejor saltando, ¿no? O caer, ¿no? Que de repente eran como unos comentarios como, entro y estoy de repente contra una pared, ¿no? De repente ya estoy como cayendo, ¿no? No se me permite bajar por alguna escalera, no se me permite abrir una puerta, ¿no? Es como, no hay mucha calma, ¿no? Es un poquito pues sí, de arrebato. Entonces, hemos escrito después de este libro algo más, igual, ¿no? De repente se nos presentan estas mismas ideas, estas mismas maneras, y no quisiéramos de repente forzarlo tanto, ¿no? Intentar adecuarnos a otra manera, si esta manera nos parece que nos dice otra cosa, ¿no? Que sí, sabemos que el reto es complicado porque, bueno, hay que esforzar, bueno, hay que hacerlo complicado porque no es sencillo, ¿no? Entrarle a estos textos, ¿no? También si fuera un texto que no fuera mío, de repente diría, oye, ¿qué pasa, no? Hay que irlo como, a lo mejor digerirlo más, a lo mejor darle, como lo decía, en otro formato para que sea un poquito más, pues más ameno, ¿no? Más bienvenido, para que tenga un recibimiento mejor, ¿no? Que los textos no sean a lo mejor, pues tan entrecortados, ¿no? Que fueran un poquito no tan, que volaran tanto, sino que estuvieran como de repente que fueran desde abajo hacia arriba, ¿no? Sí, también lo hemos pensado, pero bueno, no estamos cerrados a esa propuesta también, pero tampoco lo hemos meditado mucho, ¿no? Sentimos que esa es nuestra manera
y bueno, ¿no? Habría que ver hasta dónde podemos llegar así, ¿no? Si nos atrevemos a mantenernos así por un tiempo. Ujú. Yo digo que los formatos no modifican tanto el contenido, ¿cierto? En este caso, el contenido se puede mantener, sino que también yo creo que a veces como escritores nos toca pensar en el lector, nos toca pensar en el otro que está allá. Y no sé, yo por ejemplo tuve todo el tiempo la sensación de que habría sido muy chévere encontrarme tal vez con fotografías, porque a veces yo sí tenía la sensación de que estábamos aterrizados en un momento particular y que tal vez el escritor estaba viendo algo en específico y que a partir de esa mirada que tuvo de algo resultó este fragmento. Yo tenía esa sensación, como que en algunos lugares sentía que estaba viendo un tejado o que estaba viendo hacia algún otro lugar, esos que terminan llevándolo a uno al flujo de conciencia, esas situaciones ahí de la vida, de la hipocresía de las personas, también creo que hablaba un poco, ¿cierto? Cuando ves en una escena algo muy hipócrita, te viene el flujo de conciencia, y eso, por ejemplo, haría de la experiencia de leer el libro no solamente una experiencia de lectura, sino también visual, es decir, esta imagen me detona esto, aquí y ahora sí, eso es lo que quiero atrapar, el aquí y el ahora, tal vez sería una estrategia, pero eso ya tiene que ver también no tanto con la escritura como tal, sino con las estrategias que uno como escritor plantea para atrapar a su lector, porque los lectores también son ahí esquivos y somos canzoncitos y nos gusta que piensen en nosotros cuando se Claro. está escribiendo para hacer esa experiencia disfrutable completa, porque yo creo que no existe un libro que sea malo, que tú digas, no es que es inleíble, no puedo nada, no, creo que eso depende mucho de los lectores y cada una de las literaturas tiene un lector ahí esperándolo y sabe que se la va a disfrutar uno por completo, pero como es un mundo tan competitivo, el mundo de la literatura, pues la propuesta también de uno es, bueno, ¿cómo hago que esta forma en la que estoy explorando, digamos, este flujo de conciencia, este querer decir algo, pueda yo anclarlo, no sé, también con el espacio en el que convivo, porque creo que es una literatura también muy espacial, que es importante lo que está ocurriendo ahí, el contexto. Entonces, como a uno como lector le llega sin contexto, le arrebata un poco de la experiencia que tú tuviste como escritor en el contexto, porque eso sí tenía yo la sensación de que se requería para esta lectura un poco más de contexto. Yo entonces también pensaba como, bueno, tal vez si me movilizo a diferentes lugares, no hacer la lectura solamente aquí, puede ser que la experiencia de la lectura también cambie, dependiendo si estoy en la calle, si estoy en otro lado, porque como que algunas cosas tenían que ver con el ambiente, con lo que pasa, con el ruido. Había unas en donde se sentía como el ruido de lo que hay afuera y dije, bueno, la experiencia, no sé, tal vez sumada además de la lectura, si estoy en el ruido o si tengo un audio de la misma sensación de estar en la calle, es esa experiencia vivencial. Creo yo que eso es lo que uno de los impedimentos que encuentra uno cuando hace flujo de conciencia y es cómo logro que eso que yo quería atrapar llegue al lector cuando el lector está acostumbrado a cierto tipo de cosas y ahí estamos tratando de superarnos como lectores también y de decir, bueno, no tiene que tener una forma particular para sentirme satisfecho, uno está abierto a las posibilidades, a mí la literatura latinoamericana me gusta mucho y me gustan mucho los diferentes formatos que han empezado a surgir desde las necesidades de los lectores latinoamericanos y entiendo perfectamente que en lo general de tu obra se encuentra una sensación de insatisfacción por el continente que habitamos, por las regiones en las que estamos, se nota que hay esa molestia con el mundo y la forma que tiene ahora. Entonces a mí me hacía pensar un poco en una corriente colombiana, filosófica, que se llama nadaísmo. Los nadaístas eran así un poco inconformes con el mundo y querían reducir todo a no necesito preocuparme por todo lo que hay en el mundo porque nada ahí fuera tiene sentido. Por más que yo me esfuerce en darle un sentido, en encontrarle un sentido, en hallar, ahí no hay sentido para nada. Entonces creo que tu obra sí resume un poco ese sinsentido que tiene la existencia a partir de pequeños, yo le diría como pequeñas fotografías, por eso te digo que mi mente era como una fotografía, pequeñas fotografías de un momento de la realidad que dices, ¿por qué? ¿Por qué si el mundo tiene que funcionar así? Y la agarro para tratar de llevársela a mi lector,
pero entonces mi lector está súper descontextualizado y está tratando de encontrar ahí algo que lo ancle, porque eso nos gusta como lectores, como que me estés hablando a mí, somos muy envidiosos, queremos que el escritor nos esté susurrando cosas al oído, porque eso es lo fascinante de la literatura. Entonces yo creo que es un buen camino, pero tendrías que hacer una exploración tuya de yo qué hago, qué tal si vuelvo a leerme yo en desorden lo que he escrito, a ver qué sensaciones tengo, a ver cómo lo encuentro, porque a veces eso es lo que diferencia a un escritor que lo leen mucho y a uno que no. No es que la calidad de la prosa sea diferente o más excelente, sino es esas estrategias que uno arma que hacen parte no tanto de la experiencia estética de la literatura, sino ya el compromiso de uno formándose como carrera. Digamos, los pedagogos están todo el tiempo tratando de encontrar nuevas formas didácticas, nuevas pedagogías para llegarle a sus estudiantes, porque si se quedaran con las pedagogías ya existentes, dices, pues ahorita nadie querría ir a la escuela, entonces ellos están todo el tiempo en ese trabajo de decir, ¿cómo hago que mis clases sean mucho más agradables, que mis estudiantes me entiendan? Creo que uno también en parte como escritor hace esa tarea de decir, me monté en la vaca loca de decir, este es el género que yo quiero, el no género, por así decirlo. Este es el punto de vista al que yo me pego y con el que me identifico. Ahora, ¿cuál es mi estrategia ante el mundo? Porque el mundo es feo, ya lo sabemos, el mundo es hostil y uno realmente quiere lograr que su lector se identifique con eso que uno escribe, que encuentre cosas que contar ahí. Y la diferencia a veces la hace precisamente ese formato, la forma en la que pongo lo que ya tengo escrito. Entonces, podría ser esa, pero eso ya creo yo que en el primer libro se vale que uno esté nervioso, de los primeros libros que se lance con miedo, pero yo te digo, como lectora pasé por los siguientes momentos. Frustración de no entender, emoción porque entendí un poquito, ¿sí? Y al final, reflexión de decir, tampoco quería que entendiera nada. Claro. Esos fueron como mis momentos lectores y dije, bueno, es como mi resumen de la obra. En realidad, pues sí, en algún momento pensamos a lo mejor no fotografías, pero sí algún, a lo mejor un dibujo, ¿no? Ahí en blanco y negro que lo acompañara, sí lo pensamos. Igual, por la apuesta de decir, bueno, que vaya así, también nos mantuvimos en como en esa línea, pero no, sí lo tenemos como muy, muy claro que a lo mejor tenemos que experimentar, ¿no? Para poder incentivar o darle una bienvenida más grata al lector, sí, sí tenemos claro eso también. Y a lo mejor sí un dibujo, un diseño ahí, que se acompañara como estas imágenes que sí, en realidad son muy espaciales también, invitan a poder no solo mirar al libro, sino tener que hacer un recorrido, ¿no? A lo mejor por la historia propia, por el alrededor, ¿no? Por la geografía, por el discurso que nos está pues, traduciendo todos los días. Esa parte sí, me parece que también la parte, pues sí, geográfica, ¿no? De Latinoamérica está enmarcada, no podría ser de otra forma, ¿no? Estamos como bastante, pues, orgullosos de eso también, ¿no? De poder ser parte de este discurso latinoamericano, si es así. Este, habrá que arriesgarse, ¿no? Esta manera también fue arriesgada. Sabíamos que los resultados, pues, dependían de muchos factores, ¿no? Que para nada podíamos nosotros controlar. Algunos sí, ¿no? El estilo, la forma, la manera. Pero decidimos hacerlo así por esta manera misma, ¿no? De a veces, cuando uno como lector, ¿no? De repente sentía que todo era como, pues, vomitado, ¿no? Muy explicado, ¿no? Que todo tenía muchos puntos, muchas comas, ¿no? Que te decían cómo tenías que leer el texto, que no te permitían agregarle un poco más, que no te permitían inventarle, que no te permitían hacer lo propio porque todo estaba muy claro. Te decían dónde empezaba y dónde terminaba, cuál era el problema y cuál no era el problema. Entonces, no estábamos muy a gusto con eso. eh, por eso decidimos hacerlo así, un poquito más, pues, no tan organizado, ¿no? A lo mejor desde coordenadas del caos, ¿no? Desde coordenadas a lo mejor difusas, ¿no? Confusas, pero esa era la idea, ¿no? Intentar que esto pudiera permitir inventar, ¿no? Enojarse, ¿no? Decir esto ni tiene sentido, ¿no? Esa era como una de las propuestas, y no tanto sentarse con un café y decir voy a tener una tarde de lectura,
sino a lo mejor estar en el ruido de la ciudad y decir, híjole, tengo una lectura, ¿no? ¿Qué me está pasando, no? Más bien era como esta parte, ¿no? Que es a lo mejor de reflexionar o de ponerse un poquito, pues preguntones con uno mismo, ¿no? De decir, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo, no? ¿Qué no he hecho? ¿Qué me hace falta, no? ¿Dónde están las culpas? ¿Dónde están los errores? Dónde está mi vida? ¿Dónde existo, no? Era más bien por ese lado, ¿no? Que planteáramos como esos rigores. Luego también al principio decimos que era como desde la incomodidad, ¿no? Desde esto yo no me lo pregunto, ¿para qué me lo preguntaría, no? Pero por eso mismo, ¿no? Si no te lo preguntas, entonces pregúntatelo, ¿no? Sí, no, en realidad nunca pensamos en que sea un texto como, pues de cafetería, ¿no? Muy de tarde de lluvia y siéntate y disfrútalo, más bien como un párate y a ver si te angustias y a ver si piensas como, a ver si nos inventas algo y nos propones también tú algo desde tu vida, desde tu existencia, ¿no? Sí, era como un poquito de ese lado, más. Pues en ese punto te digo, tu objetivo lo logras perfectamente. Si es un texto que invita a la incomodidad, desde un principio te dice, bueno, esto es para estas personas, te abre diciendo, este texto es para estas personas con este objetivo. El asunto es, yo te pregunto, eh, ¿piensas que hay un lector ideal para tu obra? Porque a veces eso pasa, es que hay un lector ideal para tu obra que va a ir hacia el punto exacto, es decir, sí, el objetivo general se logra, ¿no? ¿Cómo se siente el lector ante la obra? La cosa es, ¿cómo hago que mi lector continúe en esta obra, aunque la obra trate de molestar e incomodar al lector? Cómo hago esas como dos fuerzas contrarias? Quiero que mi lector lea porque quiero que el lector lea, pero quiero que la lectura que haga el lector lo invite a cosas opuestas a las que está acostumbrada, a la incomodidad, a las preguntas que no quiere hacer, a no pensar en, uy, voy a leer este texto, sino, uy, voy a leer ese texto. ¿Cómo hacer ese engranaje para que no quede así, sino que sea como así? Ahí es donde yo le encuentro el reto más difícil, que ya eso se lo dejo en manos suyas para su exploración. El reto más difícil es hacer que una lectura que trato que sea incómoda para mi lector, termine gustándole lo suficiente como para que inicie el libro y termine el libro, que son dos cosas que parecen similares, pero son muy distintas entre ellas y que son necesarias las dos al momento de lanzarnos a la escritura de una obra. Sí, 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 en realidad, de repente a lo mejor pensamos en una persona que estuviera en un punto de estos, ¿no? Pues realmente casi hacerse esas preguntas o de ya hacérselas o de haber pasado por una situación como de dónde estoy, ¿no? A dónde voy. Y pensamos que ese era como un momento más acorde, ¿no? De que esta lectura podría ser más bienvenida que un momento de tranquilidad, que un momento de paz, ¿no? De mi vida va tranquila, ¿no? No tengo por qué complicarla, ¿no? Más bien iría como a esos sitios donde uno buscaría como hacer otra cosa, buscaría como a lo mejor complicarse la vida, ¿no? Salir a lo mejor de la comodidad, ¿no? Del bienestar para ver qué pasa, ¿no? No pensando que van a salir mejor las cosas, sino un simple y legítimo qué pasa si hago otra cosa, ¿no? Porque tampoco podríamos ser muy... Sería mentira decirles que si uno arriesga van a salir mejor las cosas, más bien arriesga y con esa suerte de querer que salgan bien las cosas, a ver qué pasa, ¿no? Con mucha fe, ¿no? Desde hacer saltos de mucha fe, ¿no? Pensemos en un lector que estuviera en esa situación, ¿no? De intentar eso, ¿no? De intentar saltar y que sí, va a ser complejo, ¿no? En realidad es una tarea como eh, complicada, pero bueno, no desistimos, me parece que no desistimos. Algo nos dice también el texto de esto, ¿no? Que es una propuesta a lo mejor que intenta hacer su propio espacio, ¿no? También, que claro, no va a ser sencillo, puede que sea un camino pues tortuoso también, pero bueno, ¿no? Tendremos que experimentar también, ¿no? Sí. Yo creo que mi respuesta es que puede ser que tu libro no sea un libro para leer de seguido. Porque claro, como mi tarea es leer las obras, analizarlas y prepararme para este espacio, me gusta prepararme para este espacio, entonces trato de que la lectura de las obras sea un tiempo corto antes de la entrevista para tener todo fresco. Entonces, Ah, si me siento y hago una lectura de una obra extensa para el tipo de narrativa, de prosa que tiene, extensa, y se hace la lectura sentada derecho, pues claro, también creo que puede ser saturador uno tras otro, pero le abono que como son fragmentos cortos de cada uno de los textos, puede ser una lectura como una lectura de, ¿sabes qué? Hoy abro esta página y me encuentro con este fragmento aleatorio
que me muestra un panorama particular de un día particular al que yo no tengo ni la fecha ni la hora, pero tengo un pequeño contexto que me puede abrir una ventanita a una problemática, a una pregunta. Creo que esa puede ser una forma de acceder a este libro en diferentes días, con diferentes emociones, con diferentes humores, y puede hacer que, no lo había pensado, y lo estoy descubriendo, y puede ser que, claro, tenga muchísimo sentido si lo abordas así, si lo abordas en, no, que no sea, no puede ser una lectura de una sola sentada, porque al ser una lectura de una sola sentada, puede convertirse precisamente en ese momento de tensión y frustración de decir no estoy entendiendo nada, porque depende también de ti como lector, de las emociones que te atraviesen ese día y de lo acorde. Yo siento que este puede ser que hoy estoy enojada y hago una lectura y cuento con la suerte que abro precisamente un texto que habla del enojo y que habla de la frustración y precisamente encuentre mi refugio y mi lugar ahí, con esta emoción y con este sentimiento, porque hacer una obra en la que es importante la sensación que tiene, la sensación que ofrece ante algo, si yo estoy en disposición o estoy en esa misma onda, vaya encajando mejor. Entonces, si yo digo, creo, a los lectores que probablemente sé que están viendo esto y que van a querer la obra, desen el tiempo de que no sea una obra que se lean en una sola sentada, sino que desen el tiempo de programarse tal vez la obra para un mes completo, con un texto diario, con 2 textos diarios mínimo, salpicaditos en aleatorio, para que encuentre el sentido precisamente que se le quiere dar a la obra, que es esta y no continuidad, esta fragmentación, esta emociones diversas, para que no sea un cúmulo de cosas y de emociones una tras otra, que se convierta en algo muy grande, que no termina uno por disfrutar del todo, precisamente por hacer una lectura derecha. Que aquí se me eliminó el coco y creo que tiene que ver con eso, tal vez la percepción que tengo hoy de esta lectura y puede variar mucho si vuelvo a hacer una lectura así precisamente, fragmentada, agarrando pedacitos e ir dejando que las emociones de ese fragmento permeen el momento en el que me encuentro, no tanto como la búsqueda de una unidad, porque yo leo buscando la unidad y me sentí a leer tratando de encontrar ese hilo conductor, esa unidad, ese algo general que hay en todas las obras, que si bien sí lo tiene, no lo tiene hilado como un hilo conductor, sino que simplemente es como la repetición de las cosas que como humanos sentimos. Constantemente sentimos enojo, constantemente sentimos decepción, constantemente sentimos frustración, una y otra vez a lo largo del tiempo, pero acá están compiladas y están juntas. Entonces, podría ser eso, podría ser, no sé yo, para un próximo libro, así como marcadito por fechas, por días, abre cuando, no sé, estrategias, abre cuando sientes que te quieras aventar de un puente y léete Ah, este. Ah, para que uno como lector de pronto se sienta guiado en la lectura, aunque no tenga precisamente como la cualidad de querer encaminarte en algo, por lo menos sí, que te permita decir, ¿sabes qué? No te aceleres, dale con calma, que esto no se trata de que encuentres la unidad aristotélica aquí, se trata de lo contrario, de que no encuentres aquí ninguna unidad como la que estás acostumbrado a ver. Esto podría ser una estrategia y yo creo que al menos yo voy a volver a hacer el ejercicio de la lectura, una lectura más pausada, para precisamente darme la oportunidad de disfrutar cada uno de los momentos que tratas de plasmar y que sean más disfrutables para mí que lo que fueron al menos esta primera lectura. sí, sí, también era eso, ¿no? Como algunos textos también los volvíamos a leer, no sé, un lunes a lo mejor de tristeza y decía algo, ¿no? Y un viernes como de fiesta, de caos, también decía otras cosas, ¿no? También era esa propuesta, ¿no? A lo mejor leerlo un lunes como de afabilidad y a ver qué encuentras, un martes de agotamiento y a ver qué encuentras, ¿no? Sí intentamos como fragmentar y darle peso a cada día, a cada texto, como que un día y un texto es único, tiene peso en sí mismo y dice algo en sí mismo, ¿no? Un lunes no es un lunes como el de hace una semana, ni el que viene, ¿no? Es decir, intentamos darle esa particularidad de no repetición, pero sí como de un hilo, de algo que se mantiene, porque también seguimos viviendo, ¿no? No desaparecemos porque nos durmamos ni algo así. Pero sí,
tenemos mucha fe en eso, ¿no? De que el texto nos permita decir algo distinto cada día, dependiendo de cómo uno encuentra, cómo uno se encuentra y cómo uno se va sintiendo en ese día, ¿no? Sí, también es esa propuesta también, estaba como muy presente. Y bueno, a lo mejor se puede dar, bueno, como lo dices, ¿no? Sí, me parece que iría por ese lado. Sí, la idea nunca fue leer todo el texto de golpe, porque a nosotros también se nos dificultaba de repente hacer una revisión de todo, porque decimos, bueno, uno se satura, uno dice, bueno, ya es suficiente de preguntas, déjame voy por un té, ¿no? Déjame voy a dar una caminata y regreso, ¿no? O sea, así nos pasaba también a nosotros, porque si no, de repente tiene sus particularidades como sus hechos, eh, pues muy particulares y de repente uno pierde el contexto, ¿no? Dice, bueno, entonces, qué pasa aquí? ¿Qué pasó aquí? Y es eso, ¿no? De repente cuando uno lee, la invitación es esa, ¿no? A proponer otra cosa, a inventar otra cosa, a que uno se haga a lo mejor cargo, si es eso lo que uno puede hacer y lo que le podría corresponder, que lo haga, ¿no? Pero nunca intentamos que fuera una lectura pues tan digerible ni tan cómoda, ¿no? Estábamos como un poquito, no de ese lado de la comodidad, no del lado de explícame todo y cuéntame una historia y yo me siento y me acuesto, sino lo contrario, ¿no? Era como esa la idea. Sí, creo que lo hace perfectamente. Yo estaré también, creo yo que es cuestión de uno como lector jugarle un poco a lo que está leyendo. A veces es como, estamos como en la época del fast fashion literario, entonces como está uno tan lleno con todos los retos, con todas las cosas que quiere leer, con todas las cosas que quiere reseñar, entonces está uno hipersaturado de lectura, que a veces también es encontrar la forma y creerle a la intuición a la hora de leer. Yo creo que es importante para no, creo yo como para no caer en esto de descartar literatura sin darle la posibilidad, como culpar a la literatura de también la responsabilidad que uno tiene como lector de jugársela por los textos. Como te digo, a mí me gusta mucho lo latinoamericano y no me gusta simplemente decir esto no me gustó porque está malo, porque yo creo que no, uno no tiene como el radar de lo bueno y lo malo en la literatura para mí es un poco turbio, un poco, no lo encuentro mucho, entonces trato de que precisamente eso no me pase, no entrar a la frustración de decirnos que esto nada, sino tal vez es eso, es para cada libro darle su propio tratamiento y eso implica cuando uno lee literaturas emergentes. Esa es la implicación que tiene abordar a un escritor nuevo, un escritor que está proponiendo algo, un escritor que está tratando de hacer algo propio y de generar unas dinámicas nuevas de cómo uno, como lector, ser receptivo y precisamente esforzarse un poco para encontrar la forma correcta de abordar una lectura, porque creo yo que en la historia se pierden muy buenos textos, precisamente porque no encajaron pues a la primera y los lectores decidieron dejarlos de lado y pueden perderse reflexiones que eran muy importantes en la época, que pudieron ser mucho más grandes que los que han sido ya otras literaturas muy famosas, porque como lectores no sabemos diferenciar entre desde qué punto me están contando, desde qué punto, ¿cierto? Si yo ya sé que este escritor escribe de esta manera y me gusta su literatura, cuando me enfrento a alguien emergente, cuando me enfrento a alguien nuevo que está ingresando en el mercado, hay que darle la posibilidad de repetir el texto y de encontrarle el camino para que también me llegue y termine siendo un espacio literario que nos guste y no solamente decir, no entendí y ya, porque yo soy Claro, sí. como soy como tan ganosa de agarrar un texto y desentrañarlo todo lo que más pueda, cuando no logro hacerlo, entro en un estado natural de indefensión, de decir, no, no, es mi culpa, no, no entiendo, no, no sé qué hacer porque no, no lo estoy logrando. Entonces, sí, creo que me ayudó mucho conversar contigo precisamente para aprender eso. Creo que es la posibilidad que tengo yo, es que leo a personas y luego puedo conversar con ellas para tener esa otra parte que muchos lectores no tienen la posibilidad de tener. Es el resto de la historia, es la persona la que escribió esto y que puede darle uno luces también de cómo hacer la lectura para poder sacarle todo el jugo como le gusta a uno como lector a un texto en lugar de que le pase desapercibido. Sí, me parece que sí, tomaremos muy en cuenta esta parte, a lo mejor, como decías, de poner a lo mejor una advertencia, ¿no?
2 por día, ¿no? 3 hojas por día, y de a poco, ¿no? Que no sea, no es un texto como que se acabe en un día también, ¿no? Que nos permitiera también un tiempo para, a lo mejor para pensar, digerirlo, ¿no? Saber si es lo que uno está buscando o lo que no está buscando, pero sí, sí me parece que habrá que tratar a cada texto como un texto distinto, ¿no? Darle su propio espacio, su propio lugar, que bueno, en este momento de la vida, donde todo es muy rápido y vamos corriendo, es complicado, pero valdrá la pena intentarlo también. Tienes que ponerle un letrero que diga, esto se lee como así habló Zaratustra de Nietzsche. Con Sí, calma, claro. despacito, sin mucha ansiedad. Sí, creo que eso sí sería algo importante de advertirle a nuestro lector, aunque creo que otro lector, a diferencia mía, precisamente creo que en algún punto habría dicho, para, pero como yo tengo precisamente que organizar este espacio y tengo que tener las herramientas para poder hablarte aquí de lo que yo entiendo de tus textos, pues me veo obligada precisamente a abordar la lectura completa, pues para tener todo el panorama. Entonces, claro, eso tal vez hizo que mi experiencia de la lectura yo la sintiera como apelmazada por eso. Sí, 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 me parece que sería una manera como una invitación distinta también, ¿no? Cada texto conforme se va leyendo va encontrando también su forma, su manera, ¿no? Es eso, ¿no? El texto se construye no solo cuando se escribe, sino cuando se lee, entonces es eso, ¿no? La otra parte, ¿no? Totalmente vital y necesaria de estar, pues de leerlo y de ver cómo se puede leer, de encontrar sus maneras, sus no maneras también, ¿no? Sí, sí, me parece que Sí. es un reto también. Creo yo que como hay maneras de escribir, también hay maneras de leer. Creo que no todo se lee de la misma forma y hay que ir encontrando como un equilibrio entre el lector y el escritor. Qué bueno poder tener la conversación con las personas que lo leen a uno y que precisamente le digan, ve, eso es lo bueno de estos espacios, de compartir con los lectores, de tener la posibilidad de decir, esta persona que me leyó, quiero saber no solamente lo que interpretó de mi texto, sino también cómo se sintió en torno a mi texto, para a partir de ahí poder precisamente encontrar en cómo lo enmarco para que ese lector no solamente entienda, no solamente interprete, sino que también disfrute el proceso de ir leyendo ese texto. Entonces, por eso esos espacios yo los considero de mucha retroalimentación, porque aprendo muchísimo de cada uno de los escritores que pasa por acá. Me emociono por el hecho de que su obra ya esté a la luz, porque ese es un paso grandísimo que cuando se da, creo yo que hay que festejarlo, pasar de ser un simple lector o un escritor de closet, como yo lo llamo, a poner su literatura pública, es un reto, porque uno tiene miedo a ser juzgado, uno tiene miedo a la crítica, ¿sí? Por eso soy muy respetuosa a la hora de hablar de los textos de otros y trato de no ser, no venir acá como de un punto neutral y de Dios, todo lo puedo, porque creo que este proceso es un proceso muy personal, muy bonito, en donde hay un ser humano detrás de esa obra que uno leyó, que tiene sentimientos y que tiene expectativas en Ujú. esos textos y que tenemos que ser, no sé, una comunidad mucho más abrazadora y no tan agresiva para que florezca la escritura entre todos y podamos hacer una red de escritores, al menos para mí, latinoamericanos, bien establecida, donde nos demos la mano los unos a los otros para que esto crezca y para que Latinoamérica empiece a tener mucha más, digo yo, relevancia literaria de la que ha tenido hasta ahora. Sí, sí, permitir la clandestinidad de los escritos, de las lecturas, ¿no? Sería como abrazar eso y dejar las puertas muy, muy bien, bien abiertas para esto, ¿no? Sí. Bueno, Dylan, yo no sé, yo ya pregunté, ya indagué, ya me frustré, ya casi le lloré aquí en esta entrevista. No sé si tú quieras comentarnos algo más a los que estamos hoy aquí en este en vivo o si quieras compartirnos tus redes sociales. Este es un espacio en el que promocionamos, en el que nos hacemos publicidad, tus redes sociales, si en la ciudad en la que está, bueno, tú estás en Ciudad de México, ¿en qué lugares se podría conseguir el libro? ¿En alguna librería? ¿En plataformas y contigo? Bueno, toda la información respecto a la venta del libro. Bueno, primero pues agradecer, ¿no? Que nos echaran un ojo, que nos dedicaran ahí unos segundos, unos minutos a escucharnos, a intentar entendernos, ¿no? Nuestro punto. Bueno, por ahora está en el centro de la Ciudad de México, ahí por el Zócalo, en Belisario Domínguez, en una librería que se llama Mi Querida Librería, por ahí lo podemos encontrar. A lo mejor
podemos encontrar también más textos en nuestras redes sociales, sí, en Poesías Itinerantes, ahí en TikTok, ¿no? En Facebook, ¿no? Como Poesías Itinerantes, también subimos los textos, ¿no? Ahí les damos una leída, comentamos un poquito, también compartimos ahí otros textos. Bueno, apenas, no sé, me parece que este sábado vamos a estar haciendo una lectura, también aquí por la ciudad, ahí por Iztapalapa, en el Metro Constitución. También se pueden darse una vuelta adelante, ¿no? Todo el apoyo es agradecido. Este, no, pues nada más, ¿no? Mucho agradecimiento, ¿no? Muy bienvenidos, la verdad. Se siente uno muy agradecido, muy contento, ¿no? De estos espacios, ¿no? Se siente como en casa también, de repente, ¿no? Bueno, Dylan, muchísimas gracias a ti por estar aquí y gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy aquí en Entrevistas y Letras. No olviden que este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras y que bendita sea la literatura. Hasta la próxima.